Bien, vamos a presentar algunos ejemplos de ejercicios de ecuaciones diferenciales. Hay un clásico ejercicio que nos dice lo siguiente. Pensemos, dice, verifique que la función indicada es solución de la ecuación diferencial. Entonces, ese es un ejercicio clásico que normalmente se propone para aquellas personas que eh, están iniciando en la solución de las ecuaciones diferenciales, ¿no? Entonces, eh, nosotros tenemos este problema propuesto. Y entonces, bueno, pues te ponen una ecuación diferencial y te proponen una función y tú tienes que verificar si esa función es o no solución de la ecuación diferencial. Entonces, por ejemplo, si proponemos esta ecuación, y' más y igual a, esta es una y, igual a 2 coseno de x menos 2 seno de x. Esa sería la ecuación diferencial y nos proponen la función y igual a x seno de x más x coseno de x. Esa es la ecuación diferencial y la función que se propone es esta. Recuerden que las primas en realidad lo que denotan es derivada, ¿no? O sea, vamos a ponerlo por aquí. Cuando tú pones y', te estás refiriendo a la derivada de y con respecto de x. Y' es la segunda derivada de y con respecto de x. Y en general, cuando pones la derivada enésima de y, o bueno, y con este supraíndice n, esto denota precisamente la enésima derivada de y con respecto de x. Entonces, hecha esta aclaración, pues vamos a tratar de analizar este problema, ¿no? Entonces, la primera derivada de esta función, recuerden que cuando tienes un producto de funciones, pues tienes que aplicar la regla de Leibniz, ¿no? O sea, derivas una función y multiplicas por la otra y luego agregas la derivada de la otra por la primera función. En este caso, la derivada de x seno de x es derivas a x con respecto de x, que en ese caso sería 1, y multiplicas por la función seno, y luego agregas la derivada del seno, que en este caso es coseno de x, por la primera función, que en este caso es x. Y esa misma regla la aplicas para x coseno de x. En este caso te queda coseno de x más x por menos seno de x. Simplificando esto te queda seno de x por 1 menos x más coseno de x por x más 1. Aquí que hice, simplemente lo que hice fue factorizar al seno, ¿no? Seno de x por 1 te queda seno de x. Seno de x por menos x te queda precisamente menos x seno de x, ¿no? Bien. Ahora procedemos a calcular la segunda derivada. Calculamos la segunda derivada, que es derivar esta función que acabamos de obtener. Entonces derivamos 1 menos x, su derivada es menos 1, y dejamos a seno de x como está. Y luego agregamos el producto de 1 menos x por la derivada del seno. En este caso es coseno.
Luego derivamos x más 1, que nos queda 1 por coseno de x. Y luego agregamos x más 1 por la derivada del coseno, que en este caso es menos seno de x. Y entonces ahí tenemos esa expresión, la cual pues también podemos simplificar. Podemos tomar seno de x, que se multiplica por menos 1, por este de aquí. Y también vamos a agregar menos x más 1. Finalmente tenemos coseno de x por 1 menos x más 1. Tras hacer la simplificación nos queda menos seno de x. Aquí tenemos menos 1, o más bien menos 1, nos queda menos 2. Como ya sacamos el signo, nos queda aquí un 2. Y nos va a quedar menos x, pero como ese signo ya lo sacamos, nos queda más x. Y aquí tenemos más coseno de x por 2 menos x. Entonces, esa sería la segunda derivada. Agreguemos en este caso la función y. Entonces, tenemos y' más y. Nos queda esta función que tenemos aquí. Vamos a ponerla como menos 2 más x multiplicada por seno de x. Y luego 2 menos x por coseno de x. Eso sería esta función y', ¿no? O sea, subrayarla en color verde. Y vamos a agregar la función y, que en este caso es x seno de x más x coseno de x. Entonces vamos a subrayarla en color azul para que quede claro qué función, o sea, cuál es cuál, ¿no? Bien, entonces nuevamente lo que podemos hacer es factorizar tanto el seno como el coseno. Entonces tenemos seno de x, que se multiplica por menos 2 más x, y a eso le vamos a agregar x. Y luego agregamos coseno de x, que se multiplica por 2 menos x más x. Entonces aquí de inmediato nos damos cuenta que este menos que tenemos aquí, al multiplicarlo por 2 más x, ¿qué nos queda? Bueno, nos va a quedar menos 2 menos x. Entonces en esta circunstancia ya podemos eliminar los paréntesis. Y entonces x menos x se cancela. X menos x se cancela. ¿Y qué te queda? Te queda 2 coseno de x, o sea, 2 por coseno de x, eso se queda, menos 2 seno de x, que es justamente lo que te está pidiendo la ecuación. Entonces, ¿qué se puede concluir? En este caso, la función y es solución de la ecuación diferencial. En este caso vamos a simplificar escribiendo simplemente ed. Entonces, en este caso la función que nos estaban proponiendo sí es solución de la ecuación diferencial. Hagamos otro ejemplo. Pensemos en el siguiente ejercicio. Nos proponen la ecuación x cuadrada y' más xy' más y eso tendría que dar 0.
donde la función que se propone es seno del logaritmo natural de x. De la misma manera, recuérdese que y' denota la segunda derivada de y con respecto de x, y' denota la primera derivada con respecto de x. Entonces, procedemos. Calculamos la primera derivada. Recuérdese que si yo tengo la función h de x igual a la composición de f seguida de g aplicada a x, la derivada se calcula de la siguiente manera. Tomo la derivada de la función que aparece hasta la derecha, es decir, la primera función que le vas a aplicar a x, calculo su derivada y evalúo en lo que está a la derecha, que en este caso es x. Y multiplico por la derivada de la siguiente función evaluada en lo que está a la derecha, que en este caso es f de x. Recuérdese que esta operación se puede escribir como g aplicada a f de x. Entonces, repito, la derivada de una composición, justo como su nombre lo indica, se hace en cadena, ¿no? O sea, derivo la primera función y evalúo en lo que está a la derecha. Derivo la segunda función y evalúo en lo que está a la derecha. De hecho, se puede calcular una fórmula general para la regla de la cadena. En este momento no lo vamos a hacer. Entonces, en este caso, en el caso del ejemplo, lo que nosotros tenemos es la composición de f seguida de g aplicada a x, donde f de x es el logaritmo natural de x y g de x es el seno de x. Si esto les genera cierto grado de confusión, pueden cambiar incluso aquí la variable y poner g de y igual a seno de y. Entonces, si yo calculo la composición de f seguida de g aplicada a x, esto es g aplicado a f de x, que es g del logaritmo natural de x, porque eso es f de x, y luego al aplicar g al logaritmo natural de x me queda seno del logaritmo natural de x. Entonces, siguiendo la fórmula de la regla de la cadena, la derivada de y nos queda la derivada de f aplicada a x por la derivada de g aplicada a f de x. Entonces aquí, del lado derecho, vamos a calcular la derivada de f. La derivada de f es 1 sobre x. Y bueno, quizás aquí esa es la razón por la cual podríamos dejar aquí g de x para no generar confusión. Entonces, si calculo la derivada de g con respecto de x también, pues nos queda coseno de x. Entonces ya tenemos aquí calculadas las derivadas. Entonces tengo la derivada de f con respecto de x, me queda 1 sobre x. Y la derivada del coseno, la derivada del seno es el coseno. Entonces multiplicamos por coseno, pero en lugar de evaluar en x, vamos a evaluar en f de x, que en este caso sería logaritmo natural de x. Esto se puede escribir como x a la menos 1 por coseno del logaritmo natural de x. Ahora, calculemos la segunda derivada. Pensemos en lo siguiente, si yo
introduzco una función h de x que sea coseno de x. Entonces, la función t de x, que es coseno del logaritmo natural de x, la podemos ver como la composición de f seguida de h aplicada a x. Aplico primero f, que sería logaritmo natural de x, y luego a eso le aplico h, que sería coseno de x. Entonces, por ejemplo, la derivada de la función sería f' en x por la derivada de h en f de x. En este caso, la derivada de h te queda menos seno de x. Por lo tanto, esto que te queda la derivada de f, que ya la habíamos calculado, es 1 entre x por menos seno evaluada en f de x, que en este caso sería logaritmo natural de x. Entonces, esta función te queda menos 1 entre x por seno en logaritmo natural de x. Bien, entonces la segunda derivada, esto es un producto, aplicamos la regla de Leibniz, nos queda la derivada de x a la menos 1, nos queda menos x a la menos 2 por coseno del logaritmo natural de x, y luego multiplicamos x a la menos 1 por la derivada del coseno del logaritmo natural de x. Entonces, esa expresión que acabamos de calcular del lado derecho nos dice que esto se puede escribir como menos 1 entre x por seno del logaritmo natural de x. Acuérdense que 1 entre x es x a la menos 1. Entonces, esto lo podemos escribir como menos x a la menos 2 por coseno del logaritmo natural de x más x a la menos 1 por menos x a la menos 1 por seno del logaritmo natural de x. Y esto te queda menos x a la menos 2 por coseno del logaritmo natural de x menos x a la menos 2 por seno del logaritmo natural de x. Podemos incluso factorizar este x a la menos 2, que va a multiplicar a coseno del logaritmo natural de x más seno del logaritmo natural de x. Entonces ya tenemos las dos derivadas, la primera derivada de y y la segunda derivada de y. Ahora vamos a ver, la ecuación diferencial nos dice que multipliquemos x al cuadrado por y', que agreguemos x por y' y que agreguemos y. Entonces, x al cuadrado por y' sería x al cuadrado, me falta un paréntesis, por menos x a la menos 2 por coseno, por coseno del logaritmo natural de x más seno del logaritmo natural de x. Aquí vamos a poner un corchete para que se distinga. Entonces, ahí está. Luego x por la primera derivada, en este caso sería x a la menos 1 por coseno del logaritmo natural de x. Y finalmente vamos a agregar y, que sería simplemente seno del logaritmo natural de x. Entonces, al multiplicar x cuadrada por x a la menos 2,
nos queda 1. Como tengo aquí un menos, me queda menos coseno del logaritmo natural de x más seno del logaritmo natural de x. X por x a la menos 1 nos queda 1, entonces me queda más coseno del logaritmo natural de x más seno del logaritmo natural de x. Y como ustedes van a observar, aquí tengo coseno del logaritmo natural de x más seno del logaritmo natural de x menos coseno del logaritmo natural de x más seno del logaritmo natural de x. Entonces esto, en efecto, nos da 0. Por lo tanto, esta función es solución de esta ecuación diferencial, con lo cual terminamos nuestra demostración.